Buenas, en este vídeo vamos a ver las operaciones con derivadas. En el vídeo anterior vimos cómo se calculaban las operaciones de las funciones elementales. Pues vamos allá. En primer lugar vamos a ver la multiplicación por un número. La derivada de la multiplicación de una función por un número. A ver. Vamos a ver cómo lo ponemos. Si yo tengo un número multiplicado por una función, la derivada sería igual al número por la derivada de la función. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. A ver, si yo tengo, por ejemplo, un monomio, no sé, 5x al cubo. Pues, ¿cómo sería la derivada de esta función? f' de x, pues sería igual, el 5 se queda igual, es 5 por la derivada de x al cubo, por 3x al cuadrado. 5 por 3, 15, 15x al cuadrado. En la práctica lo que se hace es el 3 pasa multiplicando al 5 y luego restamos al exponente, le restamos 1. Veamos otro ejemplo. Si tengo f de x igual a 8x a la cuarta, pues la derivada sería 32x al cubo. Más ejemplos. No sé, si tengo f de x igual a 3 por el logaritmo neperiano de x. ¿Cuál sería la derivada? Pues igual a 3 por la derivada del logaritmo neperiano, que era 1 partido por x, que es 3 partido por x. O si tengo, vamos a ver si tengo, por ejemplo, f de x igual a 5 por 4 elevado a x. Recordemos que eso no se puede multiplicar. Para que se pudiera multiplicar, el 5 también tendría que estar elevado a x. Pues la derivada será igual a 5 por la derivada de 4 elevado a x, que es 4 elevado a x por el logaritmo neperiano de 4. Recordar que tanto este como este, el logaritmo neperiano y 5 son números, son constantes. Tengo que saberlo por si tengo que volver a hacer una derivada de esta función. Bueno, ahora vamos a ver con la suma. Es muy sencillo. Si yo tengo una suma de dos funciones, f más g, y les quiero hacer la derivada, pues esto sería la derivada de la primera más la derivada de la segunda. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Gracias a esta propiedad voy a poder calcular la derivada de un polinomio. Por ejemplo, si f de x es igual a 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x más 8, ¿cuál sería la derivada? Pues sería la derivada del primer monomio, que hemos visto que se calcula el 3 pasa multiplicando al 2, 6x y el resto al exponente. Aquí, en el segundo monomio, el 2 pasa multiplicando al 5, menos 10x y el resto 1, pues me queda menos 10x, al restarle 2, el resto 1, el exponente me queda 1, más. Ahora, ¿cómo se hace la derivada de 3x? Pues esto sería 3 por la derivada de x, y la derivada de x es 1. 3 por 1, 3. Y la derivada de 8 es una constante, la derivada de 8 es 0, no hace falta ponerlo. Luego la derivada me quedaría así. Esta sería la derivada de ese polinomio. Vamos a ver otro ejemplo distinto. No sé, por ejemplo, tengo f de x igual a e elevado a x más el logaritmo en base 2 de 6. Perdón, de 6 no. De x. Pues la derivada sería la derivada de e elevado a x, que es igual a e elevado a x, más la derivada del logaritmo en base 2 de x, que es 1 partido x por el logaritmo neperiano de 2.
Vamos con la siguiente propiedad, que es, bueno, esta de la suma me vale tanto para la suma como para la resta. La resta siempre la puedo entender como la suma de un número negativo o de algo negativo. Ahora me queda la multiplicación. La derivada de un producto o multiplicación de funciones. Pues aquí hay una fórmula muy sencillita. Si yo tengo una multiplicación de dos funciones, la derivada de esa multiplicación se hace de esta manera. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Vamos a ver algún ejemplo. A ver, por ejemplo, yo pongo f de x o igual a 3 elevado a x por 2x al cuadrado. ¿Cómo sería eso? Pues la derivada sería la derivada de la primera función, 3 elevado a x, que es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3, por la segunda función sin derivar, que es 2x al cuadrado. La segunda función es 2x al cuadrado, más la primera función sin derivar, 3 elevado a x, por la derivada de la segunda función. El 2 pasa multiplicando y me queda 4x elevado a 1, 4x. Pues esta sería la derivada de esta función. Vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, si yo cojo otra función, vamos a llamarle h de x, igual a, no sé, 3x al cuadrado más 2x menos 1 por 5x al cubo más 4x al cuadrado menos 3. Aquí podríamos hacerla de dos maneras. Uno, yo puedo hacer esta multiplicación y después hacer la derivada, o aplicar la derivada de un producto. h' de x será igual a la derivada de la primera función, que sería 6x más 2, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función, que sería 15x al cuadrado. Entonces aquí el 3 pasa multiplicando 15x y le resto una exponente al cuadrado, más 2 por 4, 8x, y la derivada de menos 3, que es 0. Así quedaría. Esto se podría multiplicar, pero bueno, lo podemos dejar así. Bueno, y ya por último, la última propiedad sería la derivada de una división, la derivada de un cociente. Pues si tengo una división de funciones y quiero calcular la derivada, hay una fórmula que es parecida a la anterior. La derivada del primero por la segunda, o sea, la derivada del numerador por la derivada del denominador, perdón, por el denominador sin derivar, menos la de arriba, el numerador sin derivar, por la derivada de la de abajo, dividido entre la función de abajo, la función del denominador, al cuadrado. Esa sería la fórmula. Por ejemplo, este me vale para derivar, por ejemplo, funciones algebraicas. Tengo f de x igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado partido x al cuadrado más 2x menos 1. Pues ¿cómo sería la función derivada de esta función? Pues tengo primero la derivada de la función de arriba, que sería 3 por 2, 6, x al exponente de la resto 1 al cuadrado, menos 2 por 3, 6, x al exponente del resto 1 se queda igual. Dividido por la función de abajo sin derivar, x al cuadrado más 2x menos 1, menos, ahora,
cojo la función de arriba sin derivar, 2x al cubo menos 3x al cuadrado, por la derivada de la función de abajo, que sería la derivada de x al cuadrado de 2x, más la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 1 es 0. No hace falta ponerlo. Dividido entre la de abajo al cuadrado. Aquí se podría operar, pero nosotros ahora mismo no vamos a operar porque no nos hace falta. Dependiendo del tipo de ejercicio, tendría que operar o no tendría que operar. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a llamarle g o h, da igual. H de x igual a logaritmo neperiano de x partido 5 elevado a x. ¿Cómo sería la derivada de esta función? H' de x. Pues la derivada de esta función sería de la siguiente manera. La derivada de la de arriba, la derivada del logaritmo neperiano de x, hemos visto que es 1 partido por x, por la de abajo sin derivar, que es 5 elevado a x, menos la de arriba sin derivar, logaritmo neperiano de x, por la derivada de la de abajo, que es 5 elevado a x por logaritmo neperiano de 5. Todo eso dividido entre la de abajo al cuadrado, 5 elevado a x al cuadrado. Pues bueno, estas son todas las operaciones que se puede hacer con la derivada de las funciones.